Hola clase. Bueno, en el vídeo de hoy, que corresponde al tema 3, hablaremos de la restauración, ese proceso por el cual algunos países querían volver a las monarquías autoritarias, monarquías absolutas, más bien previas a la Revolución Francesa. Hablaremos de algunas ideologías políticas burguesas que surgen durante el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, y hablaremos también un poco de la situación de España durante, bueno, pues un poco los dos primeros tercios más o menos del siglo XIX. A ver si lo sé hacer rápido y ligero. Entonces, la restauración es un proceso histórico por o sea, que lo conocemos así porque básicamente lo que queremos es, lo que quieren es restaurar la situación de Europa a la previa a la Revolución Francesa. Es decir, sabemos que Napoleón se ha dedicado durante algunos años a ir conquistando diferentes territorios en Europa y a ir estableciendo monarquías constitucionales o incluso ni siquiera monarquías, pero bueno, va como inculcando ese germen de la Revolución Francesa y de las constituciones en Europa. Entonces, a partir de 1815, que es cuando él muere, pues se juntan Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra y después, un tiempo después, Francia, que son un poco las potencias así más grandes del continente, y llegan a un acuerdo que es: vamos a ver si podemos restaurar la situación de Europa a 1791, a como era Europa en 1791, con nuestras monarquías absolutas, con cero constitución, porque esto no nos gusta, y con las fronteras previas a Napoleón. Entonces, pues esto es un proceso un poco complejo porque, claro, tú puedes querer volver a cuando te dé la gana, pues que la gente ya ha probado estas ideas nuevas y, bueno, ve que le convencen un poquito más que las anteriores. Entonces, pues bueno, no se consigue revertir la situación, ¿vale? Por otro lado, se forma una alianza, sí, una alianza, vamos, de civilizaciones, la Santa Alianza, entre Rusia, Prusia, que Prusia es un reino que ahora ya no existe, pero Prusia es como un reino que coge parte de lo que ahora es Alemania, parte de lo que ahora es Dinamarca, hasta como en el norte de Europa, ¿vale? Entonces, Rusia, Prusia y Austria se alían en lo que se llama la Santa Alianza, y básicamente lo que viene a decir es que en cualquier país de Europa en el que ellos vean un conato de revolución, un intento de revolución, ellos van a intervenir militarmente, aunque les quede lejos, da igual, porque lo que no quieren es que ese espíritu de la revolución se extienda por Europa, que a ellos no les conviene. Bueno, hay una serie de ideologías, y de una ideología es una manera, son unas ideas, son una manera que tú tienes de configurarte el mundo, ¿vale? Ideología a veces parece que es una palabra que tiene como una connotación negativa, pero a ver, todo el mundo tiene ideología, todo el mundo tiene una manera de pensar, ¿no? Y de cómo cree que tiene que ser, pues yo qué sé, la sociedad, los países, no lo sé. Entonces, ideología, que yo insisto, creo que ahora tiene una connotación un poco negativa, pues simplemente es lo que es decir, es una manera de ver el mundo. Entonces, hay una serie de ideologías netamente burguesas, es decir, que vienen asociadas a una clase social que tiene dinero y tiene poco poder y quiere ganarlo, ¿no? Que surgen ahora. La primera que vamos a ver es el liberalismo. Tenéis que pensar una cosa. Vamos a hablar ahora de liberalismo, de nacionalismo y no sé qué. Son palabras que estamos oyendo todo el rato en TikTok, en el telediario y en el periódico. Y la gente por la calle las dice. Pero como estamos a principios del siglo XIX, quizá los significados han cambiado un poco. Entonces, sea lo que sea que penséis que significa liberalismo, me parece fenomenal, pero en el siglo XIX es una cosa que a lo mejor no es la misma que ahora, ¿vale? Entonces, en el siglo XIX, el liberalismo es una ideología, una manera de pensar que lo que cree es en las libertades individuales de cada uno de nosotros. Es decir, todos tenemos una serie de derechos y deberes simplemente por el hecho de ser seres humanos, ¿vale? Entonces necesitamos libertad, necesitamos o tenemos un derecho a la libre expresión y a la libre asociación, nos podemos juntar con quien nos dé la gana, y tenemos también el derecho de elegir a nuestros representantes políticos sin que nadie nos amenace o nos coarte o nos soborne,
y además lo que tenemos es el derecho a poseer cosas nuestras, es decir, a tener propiedad privada. Todo esto es el liberalismo clásico del siglo XIX, ¿vale? Que viene un poco influido por las ideas de los ilustrados, en el que cada uno tiene una serie de libertades, simplemente porque también pensamos en la capacidad de razonar que tenemos cada uno de nosotros. Por otro lado, una ideología que surge también ahora es el nacionalismo. ¿Qué cree el nacionalismo en este momento? Que cada nación, es decir, cada grupo de personas que tenga una serie de características comunes, que pueden ser la lengua, la religión, el pasado común, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, tenemos una serie, ahora hablo del siglo XIX, tenemos una serie de grupos de personas, por ejemplo, yo qué sé, los griegos. Los griegos ahora no tienen un país que se llame Grecia, porque están dominados por el Imperio Otomano. Y los griegos, que tienen la misma cultura, la misma lengua, la misma religión entre ellos, y que todo eso es diferente de los otomanos que los están gobernando, pues lo que quieren ellos es tener un país para tener ellos sus cosas, ¿vale? Esta es una idea del siglo XIX y esta es la definición del siglo XIX. Un grupo de personas que comparte valores, cultura, historia, lengua, religión y que cree que necesita un país para poder regularse por sus propias normas. Es decir, que cada uno de los países que haya sean, dentro de sus fronteras, homogéneos en estos aspectos, ¿vale? Esto es un poco, pues, siglo XIX, porque ahora todos sabemos que dentro de un país puede haber gente de varias religiones, de varias lenguas y de varias culturas. Bueno, pues en el siglo XIX están en otros aspectos. Total, que en este momento de la historia nos encontramos con dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo centrífugo, que es el nacionalismo separatista, en el que un grupo de personas se quiere separar de otro imperio más grande, por ejemplo los griegos, y tenemos el nacionalismo centrípeto, es decir, el unificador, en el que tenemos varios reinos diferentes que quieren juntarse y hacer un reino más grande, ¿vale? Entonces vamos a ver casos paradigmáticos de cada uno de ellos. Tenemos otra idea que surge ahora, que por extraño que parezca no había surgido todavía, que es la democracia, que es que la gente corriente pueda participar en la política a través de el voto o a través de que lo elijan a ellos, ¿vale? Los elijan a ellos para cargos públicos, pues para alcalde, para ministro o para lo que sea. Entonces, lo que quieren los seguidores demócratas de este momento es que ese liberalismo burgués no impida que gente corriente pueda llegar a cargos públicos, porque si no siempre gobiernan los ricos y los ricos suelen gobernar para los ricos. Y claro, entonces eso a los pobres no les sienta muy bien. ¿Qué pide esta gente? Pues pide sufragio universal, masculino, pero universal, que todos los hombres, sea cual sea su renta o sus ahorros, puedan votar, y preferiblemente, como ellos piensan que todos hemos nacido iguales y nadie tiene que tener privilegios, lo que piensan es que la forma óptima de gobierno es la república, en la que hoy puede ser presidente de la república pues un tío que ha nacido pobre, mañana puede ser uno que haya nacido rico, pues bueno, pues vamos así un poco la gente que te elija, no que no te, yo qué sé, que no gobierne una persona que crea que lo ha elegido Dios, yo qué sé. Bueno, entonces, todas estas ideologías y todos estos movimientos que hemos visto con el Congreso de Viena, con estas historias, lo que van a provocar es una serie de oleadas revolucionarias. Lo mismo que hemos visto en Francia en 1789, ese ansia de cambiar las cosas y de pensando que todos somos iguales y que podemos tener una mejor forma de gobierno que no sea la monarquía absoluta, pues eso se va a replicar en Europa durante el año 1820, 1830 y 1848. En 1820, que es la primera oleada, tenemos intentos de revolución en el sur de Europa. Por ejemplo, en España, porque tenemos un golpe de estado que lo da Riego. Tenemos una oleada que viene en Nápoles y en Grecia. Son como los tres países, ¿no?, que tienen ahí una oleada en 1820. En 1830 va a haber un conato de revolución en París,
también en Polonia y en Bélgica, que Bélgica nace como país ahora y se separa de su anterior territorio, digamos, que es Holanda. Antes Holanda y Bélgica estaban unidas y se llamaban Holanda y ya está. Y ahora va a surgir Bélgica como un país nuevo y además este país elige como forma de gobierno la monarquía. El rey Leopoldo es el primer rey de Bélgica. Durante el año 48 va a haber otra serie de revoluciones en Europa y van a fallar todas, con lo cual, pues bueno, menos en Francia, que en Francia sí que van a expulsar al rey que tenían en ese momento, porque después de la muerte de Napoleón, por una serie de circunstancias, en Francia vuelve a haber monarquía. Entonces, pues bueno, 1848 vuelve a haber otra revolución en Francia y se acabó. Dentro de los tipos de nacionalismo hemos visto que estaba el centrífugo, el que expulsa, y el centrípeto, el que une. Dentro del que une vamos a ver dos casos paradigmáticos de unificaciones, que es la unificación de Alemania y la unificación de Italia, que van a pasar de ser un montón de reinos que están juntos, pero que son muchos reinos, y se van a convertir en un solo país, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la unificación de Italia, que es un proceso que dura aproximadamente unos 10 años. Bueno, es un poco extenso, pero bueno. Entonces, el Congreso de Viena lo que había hecho es que había dejado la península italiana dividida en varios reinos, en 7. Entonces, Lombardía-Venecia, por ejemplo, era uno de esos reinos ricos que estaba bajo dominio austriaco. Entonces, tenéis que pensar que Lombardía-Venecia, aunque esté bajo dominio austriaco, son personas que hablan en italiano, que su religión es católica y que tienen muchísimas diferencias con Austria, que es el imperio que las domina. Sin embargo, son mucho más parecidas a sus vecinos y por eso en el reino de Piamonte-Cerdeña tiene un rey que se llama Victorio Emanuel II y un primer ministro que se llama Cavour, que se les ocurre este plan de vamos a ver si cogemos a estos 7 reinos que se parecen tanto entre sí y los juntamos en un país más grande, con lo cual más poderoso, porque es que al final somos todos iguales, ¿vale? Entonces, este proceso que empieza en 1859 con los piamonteses echando a los austriacos de Lombardía, termina pues un poco en 1870, cuando finalmente se anexionan Roma, que va a pasar a ser la capital de Italia, de ese nuevo reino que se va a llamar Italia, porque hasta ahora Italia no existía. Un proceso bastante similar es el que va a tener lugar en lo que ahora llamamos Alemania. Después del Congreso de Viena, la Confederación Germana surge. La Confederación Germana son 39 estados, algunos tenían un príncipe, algunos tenían un presidente, bueno, eran así como dispares, ¿no? Y tenían en común que estaban gobernados por un parlamento que ellos llamaban dieta. En esa dieta, los representantes más abundantes eran los de Austria. Una vez más, tenemos un imperio, el austriaco, gobernando a unas personas que tampoco tienen mucho en común con ellos. Bueno, la lengua un poco, pero poco más. Entonces, en 1834, en plena revolución industrial, se dan cuenta de que, oye, igual podemos hacer una unión aduanera. Es decir, quitamos las aduanas, los pasos entre un reino, entre un país y otro, y así pues es todo más ligero. Unificamos también las monedas y así podemos comerciar un poco más con más facilidad. Entonces, esta unión económica finalmente va a dar lugar a una unión política. El primer ministro de esta unión política, que se va a llamar Alemania, va a ser Otto von Bismarck, ¿vale? Que es el primer ministro de Prusia y es el que va a empezar esta unificación alemana, que va a concluir en 1871 con lo que ahora ya conocemos como Alemania. Las fronteras no han variado mucho. Por otro lado, ¿qué está pasando en España en este momento? Están pasando un montón de cosas. ¿Dónde lo hemos dejado? Pues lo hemos dejado con los franceses gobernando en España. Entonces vamos a ver qué pasa. Básicamente, los procesos políticos que están sucediendo en Europa también suceden en España. La gente tiene acceso a esas nuevas ideas políticas y la gente también quiere cambio. Quiere que no estemos quiere no estar bajo una monarquía absolutista. Entonces van a pasar bastantes cosas bastante interesantes en este periodo en España. Total, después de que Napoleón muera,
Y bueno, previamente había terminado la guerra de independencia, pero bueno, después de que Napoleón muera, su hermano José Bonaparte, bueno, pues lo echan de España. Era el rey y lo echan. Con lo cual, ¿a quién van a reinstaurar en la corona? A Fernando VII. Fernando VII va a reinar durante más o menos 20 años. Y dentro de esos 20 años podemos establecer 3 fases diferenciadas de cómo va reinando, dependiendo un poco de su ánimo y de sus presiones. Es decir, cuando él vuelve a España, después de que lo hayan echado y hayan echado al rey José I, él instaura una fase absolutista, es decir, vuelve para quitar todas aquellas ideas de progreso que la monarquía de José Bonaparte había instaurado, ¿vale? Entonces, lo que hace es abolir, quitar la Constitución de 1812 y volver a reinar pues como le venía bien a él, ¿vale? En 1820 hay un golpe de Estado liderado por un militar que se llama Riego, y entonces es como forma parte de esas oleadas revolucionarias que están teniendo lugar en Europa. Riego obliga, es decir, él con el ejército detrás, obliga a Fernando VII a reinstaurar esa constitución. Estamos entonces ante una fase nuevamente liberal, ¿vale? En 1823, Fernando VII hace una cosa muy guay, que es pedir ayuda a la Santa Alianza. En plan, oye, esta gente no me deja gobernar como yo quiero, que es básicamente como a mí me dé la gana. Me están haciendo acatar una constitución. Help, Rusia. Entonces, van a mandar lo que se llaman los 100.000 hijos de San Luis, que es un ejército francés que ya os digo yo que no eran 100.000, eran menos. Hijos de San Luis tampoco eran. Pero bueno, van a mandar un ejército para echar a los liberales que estaban controlando a Fernando VII. Entonces, ¿qué va a hacer Fernando VII? Va a restablecer esa monarquía absoluta que veíamos en la primera fase. Esta fase, que dura 10 años, se llama la década ominosa. Ya sé que es un nombre un poco tal, pero bueno, así se llama. En 1833 termina esta fase principalmente porque se muere. Entonces, cuando se muere Fernando VII, ahí hay un problemón porque no tiene hijos. Tiene una hija. Entonces, como él ya veía venir, porque ya veía venir, que a la gente más conservadora no le iba a parecer bien que su sucesora fuera una mujer, y no podía ser otra porque es que era su única hija, entonces él al final de su reinado se va acercando un poco más a los liberales. A los liberales me refiero a los moderados y un poco a los progresistas, es decir, a la gente que era un poco como que era más aperturista, menos cerrada, menos conservadora. ¿Qué pasa? Pues que esa gente apoya a la nueva reina Isabel II, que es una cría, pero bueno. Por otro lado, hay gente rancia que no quiere una reina, porque ¿qué hace una mujer reinando? ¿Dónde se ha visto esto? Total, que el candidato que estas personas quieren que sea rey es el hermano de Fernando VII, su hermano Carlos. Entonces, la gente que apoya al príncipe Carlos se llaman carlistas. Y además es curioso porque esto va por zonas. Tenemos la zona que antes era la Corona de Aragón, pues Navarra, pues País Vasco un poco, Aragón, Cataluña. Estas personas, estos territorios, apoyan al príncipe Carlos y el resto del país apoya a Isabel II. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando hay problemas sucesorios? Va a haber una guerra. Va a haber varias, pero empiezan las guerras carlistas, es decir, las guerras que van a decidir quién va a ser el próximo rey de España, si Isabel II o el príncipe Carlos. Entonces, mientras tanto, en ese reinado de Isabel II, que va teniendo como sus guerrillas y tal, porque el otro le quiere quitar el trono, y la reina oficial realmente es ella, porque es la que ha dicho el rey, vamos a tener problemas económicos, como siempre. Los problemas económicos vienen motivados principalmente por la guerra en la que está metido el país. Entonces, ¿qué soluciones se le va a ocurrir a Isabel II y a sus asesores? Pues vender los bienes de la iglesia. Ya eso se llama desamortización. Una desamortización es coger los bienes de la iglesia, pues los terrenos, los campos, las casas que tienen, los propios templos, las esculturas, el oro, y venderlo para poder sanear un poco las cuentas del Estado. Y esto es una cosa que va a suceder ahora y que todavía se recuerda. Bueno,
Mientras tanto, pues van pasando los años, y en 1868, es decir, han pasado 35 años desde que esta señora es reina, reinó bastantes años, con problemas, con guerras carlistas, por supuesto, pero también reinó pues haciendo sus cosillas. En 1868 empieza otra revuelta, otra revolución militar. Normalmente los militares, ya hablamos de esto, como tienen armas, pues consiguen sus propósitos con más facilidad que la gente que no las tiene. Entonces, esta revolución, que se llama la Gloriosa, está liderada por el almirante. Almirante. Almirante es uno que es un militar de la armada, de los barcos. Bueno, el almirante Topete y los generales Prim y Serrano. Esta revolución es seguida con gran fervor en las grandes ciudades de España. ¿Y qué hace la reina? Pues siente que no tiene el apoyo necesario y se exilia, se va del país. Entonces nos encontramos con que España ahora mismo no tiene reina. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a entrar en lo que llamamos sexenio democrático. Sexenio porque son 6 años. Primero, del 68 al 70 tenemos un gobierno provisional, que lo que hacen es generar una constitución y aparte se aprueba. Va a ser la constitución más democrática, más aperturista del siglo XIX. Va a introducir el sufragio masculino universal, la libertad de religión, que os recuerdo que en 1812 en la Constitución de 1812, en la Constitución de Cádiz, se establecía que la religión oficial del Estado era el catolicismo. Ahora te están diciendo que tú puedes seguir la religión que tú quieras. Tampoco es que haya muchas personas que no sean católicas, pero oye, alguna hay. Tenemos también unas garantías que antes no se nos contemplaban y otro tipo de derechos y de libertades que antes no se contemplaban, pero es que el mundo ha avanzado. Y esta Constitución establece que la forma de gobierno de España va a ser una una monarquía constitucional. Pero es que no tenemos reina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues salir a buscar un rey. A ver quién quiere ser rey, literalmente. Encuentran un rey que se llama Amadeo, que es de Saboya. Saboya está en Italia. Y que es el hijo del rey de Italia. Y dicen, oye, pues este igual nos cuadra. Entonces, se lo trae para España. Y va a reinar con el nombre de Amadeo I. Amadeo I va a reinar año y medio, porque Amadeo I va a estar tan sumamente harto de las críticas, las quejas y la oposición, tanto de los republicanos, porque hay mucha gente en España en este momento que no quiere rey, como de los partidarios del hijo de Isabel II, que también decían, oye, ¿y por qué no? Vale que no queramos que reine Isabel II, pero ¿y su hijo, que no ha hecho nada? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede ser él? Entonces, está tan sumamente harto de esas presiones que al año y medio se va. Bueno, otro gran éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con que no tenemos rey otra vez. ¿Y qué pasa? Pues oye, que las cortes se cansan y dicen, bueno, pues si esta gente no quiere rey, pues entonces habrá que establecer una república. Y es la primera vez que España, en el año 73, va a tener una república, que va a durar muy poco, unos meses, pero es la primera vez, ¿vale? Los republicanos están, mientras tanto, trabajando en una nueva constitución, sobre todo porque la anterior decía que la forma del Estado la forma de gobierno tenía que ser una monarquía, y claro, no tenemos rey. Entonces, mientras están trabajando en esa constitución nueva que ponga que el Estado puede ser republicano, pues viene el general Pavía y da otro golpe de Estado. Esto es una constante en el siglo XIX. Y disuelve las Cortes, es decir, manda a todos los diputados a su casa y ¿qué pasa? Pues que seguimos otra vez sin rey y encima sin presidente de la República, porque ahora tampoco tenemos. ¿Qué pasa? Que al final vuelven los Borbones, es decir, el hijo de Isabel II, que es Alfonso XII, va a volver a reinar en España. Y así es como acaba la Primera República. Es un periodo bastante convulso, pasan muchas más cosas, pero bueno, por reducirlo un poco. Y mientras tanto, mientras Fernando VII está con sus movidillas de pues que me dan un golpe de estado, que ahora lo doy yo, no sé qué, mi hija, los carlistas, no sé qué, no sé cuántos. Mientras tanto, las colonias de América Latina se están independizando. Están teniendo lugar una serie de procesos de independencia por el cual decretan que ya no dependen de España, sino que son países autónomos. Y en fin, es un proceso como un goteo. Empieza uno y no terminan. Entonces, esto va a implicar también que la hegemonía española
en el mundo, porque o sea, el Imperio Español tenía muchísimo terreno, pero tenía antes, porque ahora ya no. Si os fijáis en la imagen, empieza Argentina en 1816, Uruguay 1828, Perú 1821, Colombia 1821, Belice, Honduras, no sé qué, Cuba es la más tardía, pero vamos, que entre mitad del siglo XVIII, perdón, entre mitad del siglo XIX y final del siglo XIX, España va a perder todas las colonias que tiene en Latinoamérica y se van a configurar en países independientes con sus parlamentos, sus a veces reyes, sus a veces presidentes de la República, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el tema 3. Espero que lo hayáis disfrutado mucho.